Eh, Me parece que quedamos hasta la definición de los parámetros de Denavit, ¿verdad? Sí, Bueno, déjenme compartirles entonces las diapositivas. Sí, creo que fue aquí. Me parece. Ok, ¿ya se ve la diapositiva? sí, profe. Bien. Gracias. Ok. Está fallando este Zoom, no sé por qué. Bueno, vamos a retomarlo. Entonces, platicábamos la última sesión, decíamos incluso cómo era de que íbamos a establecer estos parámetros y comentábamos que se estaba considerando a la hora de asignar estos sistemas de coordenadas del sistema móvil y el fijo, el hacerlos coincidir tanto en posición como en orientación, para lo cual, dependiendo de las combinaciones que se pudiera tener posibles, que ya vimos en la cuestión de los ejercicios que hicimos, en donde se asignaban estos sistemas de coordenadas, donde se determinaban los ejes y demás, pudimos ver algunas opciones de estas configuraciones, ¿no? Y comentábamos que, bueno, estas personas de David Hartenberg estuvieron analizando las posibilidades de cómo pueden estar representados y determinaron que para poderlos hacer coincidir era necesario o suficiente, más bien, hacer 4 movimientos y que iban a hacer coincidir los sistemas de coordenadas tanto en posición como en orientación, ¿no? De los que destacaban la rotación en el eje Z para hacer coincidir los ejes X, y menos 1 con el eje XY. Después los desplazamientos, un desplazamiento sobre el eje X ya rotado a unidades, desplazamiento después de unidades sobre el eje Z y finalmente una rotación sobre el eje Z para hacer coincidir sobre el eje X para hacer coincidir los ejes Z, ¿sí? Esto también, la forma como se está representando aquí, define los parámetros de los eslabones que iban a ser la longitud, el ángulo, la desviación y el descentramiento. Cosas que ya estuvimos también comentando y que pudimos definir aquí, incluso cómo era considerado cada uno de ellos para poder ser determinado y plasmado en cada una de las pares de, de sistemas de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí el longitud del eslabón ahí, decíamos esta definición, el alfa, el D y teta, ¿no? Cada uno de ellos, en función de estos sistemas de coordenadas, de los desplazamientos, las rotaciones que se tienen que hacer, se definen aquí estos elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, dice la longitud del eslabón AI. Dice que es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas I hasta la intersección de los ejes XY y ZY menos 1, pero a lo largo del eje XY. Esto es lo siguiente. Dice distancia desde el origen. Yo voy a poner aquí un puntito del sistema XY. ¿Sí? Distancia desde el origen. Y aquí tendríamos todo esto. Voy a prolongar todo lo que es el eje X, puede ser hacia adelante, hacia atrás, hasta la intersección con el eje ZY menos 1. Entonces, esos se intersectan ahí en donde está el punto azul. Y es la distancia desde ese origen hasta la intersección de esos dos ejes, ¿no? XY con ZY menos 1. Pero esa intersección va a ser la distancia a lo largo del eje XY, ¿sí? Entonces, esta distancia, recuerden, es tomada con respecto al sistema de coordenadas I-1, ¿no? Entonces, esa distancia que vamos a tener aquí sería AI. Esa es la forma como nosotros
determinamos esa distancia. Aunque pues viene, digamos, ya en la definición un poquito pues rebuscado y se escucha medio complejo, pero en realidad pues, es sencillo, ¿no? Entonces, el otro, por ejemplo, vámonos con la otra distancia, que es otra de las que están más complejas. Dice distancia desde el origen del sistema de coordenadas I-1. Si se dan cuenta, ahora es abajo, hasta la intersección de los ejes X, Y y Z, I-1. Los mismos ejes que acabamos de ver, pero ahora es a lo largo del eje Z, I-1. Entonces, aquí tendríamos que ahora se está considerando el origen, pero del sistema Z-1 hasta la intersección de los mismos ejes, ¿no? Del XY y el Z-1 vuelve a interceptarse ahí en el punto azul y ahora la distancia pues es a lo largo del eje Z, aquí está. Y entonces aquí estamos definiendo la variable D. ¿Cómo aparece en nuestras matrices en la tabla y en la matriz que obtenemos, la matriz generalizada, para poder representar dichos parámetros de forma simbólica, ¿no? Los otros, esos ángulos, sería primero con alfa, vamos a ver lo del descentramiento. Dice, ángulo formado entre los ejes ZI-1 al eje ZI, pero alrededor del eje XY. ¿Sí? En este caso, bueno, vamos del ZI-1 al ZI, del ZI-1 al ZI, girando con respecto a XY, ¿sí? O en este caso sería con respecto al eje que coincide con XY. Recuérdense que este alfa, pues ya viene de haber analizado este giro en Z para que coincidan los X. Entonces, se supone que este XY va a coincidir, XY-1 coincide con el XY. Entonces, ya nada más sería el ángulo que se forma. Y aquí el ángulo que vamos a tener que se forma, como uno está hacia arriba y el otro Z queda hacia abajo, vamos a tenerlos aquí, tenemos un ángulo de 90 grados, que ese es el ángulo que nosotros determinaríamos. Y esto se presenta, por ejemplo, cuando tenemos eh, un elemento, por ejemplo, en la base, que va a estar girando, por ejemplo, si tuviéramos una plaquita aquí en la base que va a estar girando, y de este lado, digamos, va a girar en el plano horizontal, y aquí tuviéramos un eslabón que va a cambiar el movimiento. Uno gira en la base, la cintura, digamos, el movimiento de la cintura que hemos especificado en las partes del robot, y este es el movimiento del hombro. Cambian los planos de movimiento, y es ahí donde tenemos los 90 grados, ¿no? Bien. Y finalmente, pues el ángulo teta, que nos dice ángulo de la articulación del eje XY al eje XY-1, perdón, al eje XY respecto del eje ZY-1, ¿no? Que tenemos aquí, del ángulo de eje XY-1 al eje XY, entonces lo voy a llevar de este que tenemos de referencia, voy a ver cómo se coincide con respecto a este, pero girando sobre el eje ZI-1 con respecto al anterior, ¿cuánto va a cambiar? Y aunque aquí estamos hablando, si estamos hablando de rotación, pues este ángulo va a ser variable, que es el que nosotros vamos a estar analizando en las matrices. Y si fuese de traslación, la que va a estar cambiando es la distancia que va a haber entre ellos, esta distancia D, porque este eslabón se va a desplazar a lo largo de este eje de la articulación, ¿no? Bien, entonces esa es la forma como nosotros vamos a determinar cada uno de estos parámetros que vamos a encontrar en esta matriz y que vamos a describir como la matriz generalizada de articulación y matriz que contiene los parámetros de Denavit y Hartenberg y que son parámetros que describen los componentes del eslabón y que también hace que coincidan los sistemas de coordenadas, tanto el móvil como el fijo. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar ya a un encadenamiento, a un manipulador? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a aplicarlo a este esquemita. Y lo primero que teníamos que hacer es asignar los sistemas de coordenadas, que por ahí me pude percatar que bastantes tuvieron problemas con eso, con la cuestión de asignar los sistemas de coordenadas, pero bueno, ya estuvimos repasando un poquito sobre cómo lo debíamos asignar, ¿no? Entonces decíamos, podemos asignar
el primer sistema de coordenadas en la base, en una referencia extrema, por ejemplo, lo puedo asignar aquí. ¿Sí? Empezar a arreglar aquí mis temas de coordenadas. Voy a tratar de verlo isométrico. ¿Sí? Pero terminaría nuestro sistema de referencia, un sistema de coordenadas en esta parte, en el plato de herramientas, lo que les había comentado. ¿Sí? Y después agregaríamos una definición en cuanto al efector final, ¿no? O podemos comenzar en esta parte, en donde tenemos la primera articulación y donde pues va a ser la rotación, que podría ser aquí, donde tenemos nuestra primera unión, nuestro sistema de coordenadas de referencia o sistema cero, y terminaríamos con un sistema de este lado hasta el efector final, que va a coincidir con los demás sistemas, ¿no? Entonces, pero para ese ya no consideraríamos este otro. Bien, ahorita vamos a utilizar esta opción para encontrar lo que van a ser los sistemas, porque quiero considerar la longitud en este caso de la herramienta, que mi herramienta va a ser hasta aquí, en este caso, esta longitud de 130. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a borrar estos. Entonces, yo puedo asignar un sistema de referencia, recuerden, en la base con la orientación que yo desee, ¿no? Ahorita yo puedo designar que este va a ser mi eje X, ¿sí? X0, vamos a llamar, y mi sistema, el eje Z, ¿cómo va a ser? Decía que el eje Z debe de ser alineado siempre en el eje de la articulación, en este caso como es una de rotación y es la base, está en el plano horizontal, yo lo voy a poner de forma vertical para ejemplificar o de señalar la rotación el eje de rotación, que es una especie de pivote, y lo voy a asignar aquí como la primera Z, ¿no? Este sería mi Z0. Y recuerden que el Y simplemente ya completa el sistema de coordenadas dextrógiro. Entonces aquí tendríamos Y0. En este caso, esto es para el primero. Para el segundo, ¿dónde estaría Z? Hay que identificar la siguiente articulación. Y podemos percatarnos que aquí estaría, perdón. Por ejemplo, aquí tengo otra articulación, que sería la del hombro, la del codo. Tenemos las dos de la muñeca, que está aquí la elevación. Y aquí adelantito, si alcanzan a percatarse, está la desviación, ¿no? Pero conforme vamos a analizar ahorita que están en la misma alineación o en el mismo eje, se puede considerar la misma distancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignar el eje a lo largo el eje Z a lo largo de la articulación, a lo largo del eje de la articulación. Aquí tenemos dos opciones. Como estamos en este plano, es que lo asignemos hacia adentro o hacia afuera. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, nosotros ahorita lo podemos considerar hacia adentro. Digamos, es lo más común ver en algunas literaturas, en algunos libros, poner el eje Z hacia adentro. Entonces, este también vamos a poner aquí el otro sistema de coordenadas, el eje Z. Y vean, pues aquí vamos a ver que los tres incluso tienen la misma orientación, ¿no? En este que va a rotar la muñeca, que tiene este movimiento, sería, digamos, si nosotros estiráramos el brazo, estaría saliendo de la palma. Entonces, aquí vamos a poner, lo voy a poner aquí un poquito adelante, pero en realidad van a estar en la misma orientación. Te lo voy a poner los 3 puntos que recuerden que les había dicho, que me estaba representando que eran el mismo origen. ¿Agarraron el tuyo o qué, güey? Sí, Entonces, aquí tenemos ¿no? 1, 2, 3, para representar que son no hay que agarrarse mientras, güey. el mismo origen. Ahí está. Y también nos dice que vamos a terminar, aquí vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el elemento que va a determinar la longitud de nuestra herramienta. Este debe de ser uno con la misma orientación, entonces el eje Z también va a estar en la misma dirección. Entonces voy a empezar a etiquetarlo. Esto sería mi Z1. Z1. Esto sería
mi Z2. Ok. Y esto sería mi Z3. Aquí abajo vamos a poner Z4, a ver si alcanzamos. Lo voy a poner aquí, ahorita lo diferenciamos aquí arriba. Y Z5, que va a ser el que esté saliendo del efector final. Sí, del efector final. Ahí está. Bien. Y ahora seguiría asignar los ejes X. X, ¿cómo quedamos que debía ser? Hacia la dirección del eslabón, del siguiente eslabón. Debe de apuntar de preferencia al siguiente eslabón, pero también otra muy importante, debe de ser que para poder determinar los parámetros de Denavit. Y ese también hay que cuidarlo mucho, porque podemos estar con X apuntando el siguiente eslabón, pero por ejemplo, el sistema de coordenadas anterior puede hacer que el X también esté apuntando al eslabón, pero mi eslabón esté hacia abajo, lo que va a provocar que el eje Z, 0, por ejemplo, sea paralelo al eje XY, y no podemos hacerlos paralelos por como teníamos los sistemas de coordenadas en los que tenemos que hacer rotaciones en Z y en X, de preferencia dentro de la convención de Denavit nos decía que este eje X sea perpendicular al eje X, ZI menos 1, ¿no? Entonces quiere decir que puede ser hacia acá o puede ser hacia adelante. Entonces, si consideramos ambas notas, donde X debe de apuntar al siguiente eslabón, pues sería hacia la derecha. Y además que sea perpendicular, pues tendríamos que no podría quedar hacia arriba ni hacia abajo. Porque pudiera ser el caso que escogiéramos la posición completamente extendida, pero hacia arriba. Y entonces ahí diríamos que el eje X apunta al siguiente eslabón y está hacia arriba. Pero en este caso X quedaría alineada con el eje Z0. Y eso nos provocaría que tuviéramos ahí unas inconsistencias a la hora de estar determinando los parámetros de Denavit, ¿no? Entonces, ahorita, pues entonces solo nos quedaría la opción de izquierda a derecha, y considerando que apunta el siguiente eslabón, pues optamos por la de derecha, ¿no? Lo mismo para el siguiente eje, en la articulación 2, vamos a tener este X. Aquí igual, bueno, ya voy a tapar los puntos suspensivos, pero ya nos quedó que son el mismo origen. Este sería mi X. Y X en este caso debe de ser perpendicular a Z. Entonces, solo me quedan opciones o arriba o abajo, porque si lo dejo entrando o saliendo, van a ser paralelos a Z. Entonces, ahorita lo voy a dejar yo que quede hacia abajo, ¿vale? Y el último sistema de coordenadas, pues, va a ser idéntico al anterior, solo para completar la longitud del eslabón, ¿vale? Y con Y vamos a completar el sistema de dextrógiro, ¿no? Entonces, este sería X1. Acá tendríamos X2. Por acá tenemos X3. A ver si no se sobrescribe. A ver si alcanza a ver. Creo que sí. X4. Ya me quedo aquí Z volando. Voy a poner más cerquita. Ahí está. Y aquí va a estar X5. Que va a estar acá. Y ya no nos queda. Entonces a completar. Con el sistema de estrógiro decíamos que era ¿qué? Completamos Y. ¿Cuáles opciones tendríamos? ¿Arriba o hacia abajo? Si es un sistema de dextrógiro. Hacia arriba. Hacia arriba. Si lo completamos hacia arriba, vean cómo queda. Esto sería como comúnmente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, esto sería Y. Y1.
Y si lo dibujo yo acá, simplemente considerando si cambiara de la perspectiva que tenemos ahí, tendríamos X hacia adelante, Y hacia arriba, y Z estaría entrando porque está hacia el fondo. Ese es nuestro sistema de dextrógiro o desbógiro. Recuerden que les dije que cuando entra, si estamos viendo X y Y aquí, como el plano normal de coordenadas que estamos acostumbrados a manejar, si Z entra es un sistema desbógiro y si X sale es un sistema dextrógiro. O si lo quieren analizar así, es un sistema que se alinea con la regla de la mano derecha, en donde tenemos que el X es el índice, el Y es el medio y el Z es el pulgar. Entonces tratemos de ahí de analizar y tal vez a lo mejor les ayude a armar ahí con unos lápices de colores estos sistemas, ¿no? El X, Y, Z para tratarse de facilitar la forma de cómo va a quedar asignado, ¿no? Entonces, no puede ser hacia arriba porque sería un sistema desbógiro. Aquí la única opción que nos queda es que sea hacia abajo. ¿Por qué? Para empezar, tendríamos que ponernos como observadores del lado donde tenemos a eje Z saliendo siempre. Entonces, si yo me pongo como observador de este lado, uy, ¿sí? Si estuviéramos acá de este lado observando, tendríamos Z saliendo, sí, pero X estaría hacia acá atrás, X saliendo. Y tendría que estar hacia abajo. Si yo lo giro 180 grados, pues X ahora me queda de este lado y Y queda arriba y se parece a lo que conocemos. Entonces sí coincide con un sistema de coordenadas dextrógiro, solo que lo estamos viendo detrás y de cabeza. ¿Vale? Ok, entonces Y debe de estar hacia abajo para completar el sistema de coordenadas dextrógiro. Ahí está. Lo mismo va a pasar con la segunda articulación. Aquí igual. En este caso, vean, nos ponemos del lado del observador. Aquí está Z saliendo y trato de coincidir. Si eje X está hacia abajo, hacia donde tendría que estar Y, no podría estar hacia la izquierda, porque sería un sistema de desbógiro y queremos un dextrógiro. Entonces Y debe de estar hacia acá. Y lo mismo que completa el sistema igual al anterior. Entonces, que fue Y1 ya quedaría acá abajo. Entonces, Y2 sería acá. Y3. Y4. Vean, nos quedó aquí del otro lado del plano y lo mismo que Y5. Al final de cuentas, pues las Y ahorita no las estamos ocupando en los análisis de Denavit, son simplemente para ejemplificarlo y terminar de asignar los sistemas de coordenadas, ¿no? Bien, bueno, pues entonces aquí ya tenemos asignados los sistemas. El último paso es identificar los giros positivos o negativos. Recuerden, aquí como lo estamos viendo en esta imagen, aquí son los límites del movimiento. En este caso solo tenemos 160 grados, me parece. Sí, 160. Se lo está tapando ahí mi flecha. Y bueno, este movimiento, ¿qué va a hacer? Vamos a determinar que si este eslabón que tenemos aquí, el eslabón 1, se mueve hacia abajo o rota en este sentido, en el sentido horario, en este caso sería un giro positivo, porque recuerden, es como si nosotros estuviéramos viendo por detrás estos sistemas de coordenadas. Si hubiéramos designado que el eje Z salía, ¿sí? Tan solo desde ahí ya tendríamos que cambiar los sistemas de coordenadas. Bueno, X sería hacia adelante sin problema, y aquí el eje Y sería hacia arriba y se parecería bastante a lo que nosotros conocemos. Entonces aquí los giros positivos sería hacia la izquierda y los negativos hacia, en este caso, el sentido horario, ¿no? Pero como designamos el eje entrando, eso hace que nosotros estemos analizando el sistema de coordenadas y el movimiento
detrás, ¿no? Ok, bueno, ya entonces ya tenemos los giros positivos. Necesitamos determinar entonces ahora los parámetros de Denavit y Hartenberg, ¿no? Vamos a poner, a ver si puedo hacer aquí una tabla para determinar los parámetros, ¿no? ¿Qué tenemos que identificar? Pues primero las articulaciones, ¿no? Aquí voy a poner la articulación y vamos a tener la articulación 1, 2, 3, 4, 5 y nada más, es de 5. Y de este lado voy a empezar a determinar lo que va a ser los parámetros. Por ejemplo, voy a tener teta, voy a determinar alfa, A y D. ¿Sale? Entonces, ¿cuál se les facilita más? ¿Cuál comprendieron más fácil? A, D, teta, alfa. Vamos por las más complejas para que las demás sean más sencillas. Vamos a determinar las A's, las distancias A. Por ejemplo, aquí en este caso, A decía que era la distancia desde el origen del sistema de coordenadas. Por ejemplo, este primer par para la articulación 1 sería entre x1 y x0. Dice que es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas y-ésimo, o en este caso x1, hacia la intersección del eje xy con zi menos 1. Entonces se interceptan aquí a lo largo del eje xy. ¿Qué distancia tenemos entre esos dos? Entre la intersección y el origen. 0. ¿Cuánto? 0. ¿Cero? No. Lo vuelvo a checar. Bueno, es que no sé todavía después volver a editar esta cosa cuando me salgo. Ahora aquí lo sobreescribimos. Vean. Te lo voy a cambiar. Dice distancia desde el origen del sistema de coordenadas Y. Entre estos dos, el sistema de coordenadas Y es este. Y el I-1 es el 0. ¿Vale? O si lo quieren ver así, de forma sistemática, digámoslo, el sistema de coordenadas Y es la articulación que estamos analizando. Por ejemplo, I va a valer 1, ¿no? Entonces, este es el sistema I y este es el sistema I-1. No podemos considerar este porque si no, entonces sería de 0 menos 1, me da menos 1 y no tenemos un sistema menos 1, ¿no? Articulación 1, sistema 1, este es el sistema I y menos 1, ¿vale? Entonces dice, desde el origen del sistema I, este sería mi origen, hasta la intersección de los ejes XY, todo esto es XY, desde acá, perdón, desde aquí hasta todo este extremo, ¿no? Digamos, es todo mi plano horizontal. Ahí está mi eje XY. Hasta la intersección con el eje ZI-1. Vean, acá está el eje ZI-1. Y voy a ir desde aquí hasta acá. Entonces, ¿dónde? 33, ¿no? Exacto. Aquí, entonces, tenemos una intersección en este punto y dice que es la distancia desde esa intersección o desde el origen hasta la intersección. Aquí tenemos esta distancia, pero a lo largo del eje XY, ¿no? Menos 1. Y aquí está XY menos 1. Ahí está. Se me cerró este. Aquí está el eje XY. Y entonces aquí en la cuestión de A vamos a tener un 33. ¿Sale? Perfecto. Esto es para la primera articulación. Para la segunda, ¿cuánto nos daría? Bien. Y dice que es la longitud del eslabón, ¿no? En el segundo, tendríamos distancia desde el origen hasta la intersección del eje X con Z. Ahora sí. A lo largo de X. 271, ¿no? 271 tenemos de distancia. Bien, distancia desde el origen hasta la intersección del eje XY con ZI menos 1. Se interceptan aquí a lo largo de XY menos 1. Aquí está. ¿Vale? ¿Qué pasaría si este XY estuviera hacia acá abajo? Pues entonces la distancia sería 0. Ahorita lo analizamos.
La que sigue, distancia desde el origen del sistema de coordenadas desde 150. y hasta 160, ¿no? 160, sí, 160. Y la 4, ¿cuánto sería? Dice que es distancia, vean aquí se ve medio complejo, dice distancia desde el origen del sistema 4 hasta la intersección del eje Z3 con X4. Ahí se interceptan. No hay distancia. ¿No hay distancia o no se Cero, ¿no? interceptan? Cero, ¿por qué cero? Porque es el mismo origen. En este caso es el mismo origen, entonces esto yo lo recorrí nada más para poderlo ver, pero en realidad están aquí empalmados. Entonces la intersección y el origen de ambos va a ser el mismo punto, entonces es cero. Y la última, entonces tenemos que es la 130, ¿no? distancia. ¿Aquí cuánto es? 130. 130. 130. Vamos a ver. Distancia desde el origen hasta la intersección del eje XY con ZY menos 1. Es 0. Aquí es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tuvimos un cambio en los ejes, vean. Entonces este cambio nos va a dar una... Si en este caso este hubiese estado acá abajo, sí habría descentramiento o habría una variable aquí. Pero como están en la misma dirección, pero hay un cambio de este con respecto al anterior, vamos a tener un 0. O vean, en este caso vean cómo se está desplazando los ejes X. El origen a lo largo del X de acá abajo no hay distancia, entonces no podríamos decir que no hay longitud del eslabón, por eso es 0. Bien, ahora vamos con los otros, los complementarios que serían los Ds. D es distancia desde el origen, voy a borrar estos. Ahora dice que es la distancia desde el origen del sistema I-1, que sería este, hasta la intersección de los mismos ejes X, Y, con el eje ZY-1. Aquí está la intersección y el origen. Y ahora es la distancia a lo largo del eje XY, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar que tenemos estos 125, 152, más, bueno, no tenemos esta distancia, la vamos a pasar aquí abajito, ¿no? De hecho, era aquí abajo, fue error mío ponerlo ahí arriba. Entonces es 65 más 152. ¿Cuánto me da? 217, ¿no? 217, ser, sí, esa altura. Y, bueno, aquí vamos a dejar ese, 217. Pues es que también este elemento está considerándose hasta acá. Oh, caray. Este elemento cuadrado aquí está terminando hasta esta parte. En realidad no es abajo, es arriba. Son 152 lo que tenemos. Y fue error mío ponerlo ahí en donde está el valero, pero es en donde termina el eslabón. Tenemos la unión. Entonces, ¿dónde está el texto? Aquí está. La primera, vamos a ponerle que es 152. Y bueno, para la siguiente, lo mismo. Ahora tenemos el origen del sistema I-1. Voy a borrar estos de acá. ¿No eran los 217? El 217, sí, lo que habíamos dicho, pues si lo asignábamos aquí abajo. Pero es en donde termina mi eslabón y empieza el otro para tener la unión de la articulación. De todas formas van a girar. Aunque está aquí en esta línea, nada más lo que vamos a cambiar es la altura del eslabón, ¿no? Entonces, ahorita para dejarlo en las medidas que tenemos aquí marcadas y no hacer, digamos, cambios, voy a dejarlo en 152, ¿no? Lo que habíamos dicho ahorita era sumarle estos 65 que tenemos acá, donde está este punto de rotación, pero estamos alineados en el eje Z. Y el eslabón, esta que puse en verde, ahí termina y aquí se une el otro. Esta es una
un soporte para el balancing de este. Entonces, en realidad, el punto de referencia de aquí, yo lo desplacé un poquito a la hora de asignarlo. Ok, entonces decía, teníamos primero 152 y el de abajo era